Bien, saludos a todos y estamos comenzando aquí nuestra sesión de teoría de laboratorio en preparación a nuestra reunión 4. La 3 fue suspendida por los feriados, esa sería la reunión 4. Y de acuerdo con el cronograma nos tocan los experimentos 7 y 8. Em, por acá tenía yo el cronograma, si no me equivoco. Ujú, por acá está el cronograma. Sí. Acaba de pasar el feriado el 11 de abril y estamos em, de acuerdo con el cronograma en la semana 11, que nos tocan las prácticas 7 y 8. Estamos llevando a cabo la tutoría virtual. A ustedes esta semana les va a corresponder elaborar las libretas de las prácticas 7 y 8. ¿Sí? Y esto que dice aquí, entrega de reporte 3, no aplica, ¿verdad? En este caso, porque esto sería correspondiente a los experimentos de los feriados, pero de nuevo, no los hicimos, entonces eso no aplica en este caso para el cronograma. Entonces, estamos así, ¿verdad? Con la práctica 7 y 8. Em, entonces, la próxima semana nos estaremos viendo para nuestra reunión presencial. Haríamos el quiz correspondiente a esas prácticas, a las 7 y la 8. Y la semana que sigue les toca entregar reporte, ¿sí? En este caso, la práctica que se va a reportar, recuerden que hacemos dos prácticas, pero solo hacemos el reporte de una, será la práctica 7. Esa es la que vamos a tener que reportar. ¿Estamos? Muy bien. Em, ¿Qué más? Ujú. Bien. Entonces, por acá tenemos el manual. La idea es, como lo hemos hecho en otras sesiones, revisarlo rápidamente. Ustedes lo pueden leer con calma, pero sería aquí revisarlo rápidamente y explicar un poquito qué va a suceder en el laboratorio y bueno, también apoyarnos con los videos que ya tiene la cátedra em, precargados por acá. ¿Está bien? Bien, entonces nuestra práctica número 7 se titula Enlace químico. Sus objetivos es identificar de manera experimental los tipos de enlaces químicos. 2 es clasificar las sustancias químicas según sus características de enlace. Y 3 es evaluar el efecto que generan los diferentes tipos de enlaces sobre la solubilidad. Mm, Los materiales tenemos por acá. Tal vez lo único que no hemos utilizado hasta el momento es este detector de conductividad eléctrica. Eso ya lo vamos a explicar qué es, pero lo demás son materiales normales. Y en reactivos, esa sí es una de las prácticas que tiene el mayor listado de reactivos. Entonces, recuerden que todas esas sustancias tienen que aparecer en su cuadro de constantes físicas y químicas y en su cuadro de toxicidad y peligrosidad. Ujú, ¿de acuerdo? Tal vez aclaración, cuando dice azúcar, es azúcar común, que en realidad se buscaría como sacarosa. Em,
puede que les cueste encontrar el aceite mineral porque hay muchas mezclas diferentes que se llaman aceite mineral. Eh, si no, pues el que encuentren estaría bien. Sí, creo que sería como de los que haría falta hacer alguna mención. Ujú. Son bastante reactivos. Y muy bien, bueno, aquí empezamos con lo que sería la introducción. En realidad este tema no lo hemos visto en la teoría, en el curso de teoría. Em, Sin embargo, aquí se explica lo básico y necesario como para que podamos realizar la práctica y comprender. Hay un concepto en química llamado enlace químico. El enlace químico es una unión física, ¿sí? Que tiene que ver como con electrostática, ¿sí? Es como una fuerza electromagnética, más o menos, que lo que hace es provocar la unión entre los átomos, ¿sí? Y cuando dos átomos se enlazan, pues entonces forman moléculas o forman iones, ¿sí? Forman moléculas, pueden formar iones también. em, y no todos em, esa atracción, ¿por qué se da? Bueno, básicamente los átomos tienen una necesidad de lograr estabilidad. Em, Eso sí lo vimos esta semana en la teoría. Ahora hay una estructura electrónica, o sea, los átomos tienen un grupo de electrones en su nube electrónica y resulta que se ha descubierto que particularmente los gases nobles em, se llaman así nobles porque no le hacen nada a nadie. Digamos que ellos son muy, como muy nobles, ¿verdad? Son muy buenos, no buscan eh, interactuar con nadie, o se mantienen como al margen, por decirlo así, ¿verdad? Em, ¿Y por qué sucede eso? Los científicos empezaron a notar que los gases nobles en su capa o nivel de energía más externo, ellos tienen 8 electrones, 8 electrones, ¿sí? Y es curioso, ¿verdad? Porque todos los gases nobles son nobles, o sea, todos, no hay ninguno que tenga, que se salga de la nobleza, ¿verdad? Eh, Como que ellos tienen una estabilidad eléctrica con esos 8 electrones y están tan estables que no necesitan realmente interactuar con nadie, así se encuentran en un estado estable y equilibrado para ellos, ¿sí? Entonces, al revisar los demás elementos de la tabla periódica, curiosamente, ningún otro elemento de la tabla periódica, salvo los gases nobles, tienen 8 electrones en su última capa. No obstante, se ha visto que unos elementos reaccionan con otros con la finalidad de compartir o intercambiar electrones, de manera que los átomos involucrados logren tener 8 electrones en su última capa, y eso se conoce como la regla del octeto. Regla, no ley, ¿verdad? Recuerden que en ciencia es una ley, es algo que se cumple siempre en cualquier parte del universo. Y una regla es algo que se cumple casi siempre porque tiene excepciones. ¿Ok? Pero digamos que en manera muy generalizada, los átomos no tienen, bueno,
en general los átomos no tienen 8 electrones en su última capa, pero eh, casi todos ellos van a procurar interactuar con otros átomos de manera en que puedan ganar o perder electrones o compartirlos de manera en que se puedan tener, se pueda lograr esa estabilidad mágica de los 8 electrones. Alguien dirá, ¿y por qué 8? ¿Verdad? Son de esas preguntas que a veces son complicadas de responder, ¿verdad? La naturaleza está diseñada así. Es como que nosotros digamos, ¿por qué el agua es transparente? ¿Verdad? Y ahí alguien quisiera filosofar mucho, ¿verdad? O tal vez haya algún científico que quiera dar muchísimas y muchísimas explicaciones, ¿verdad? Y ir hasta el punto de llegar, y por eso, ahora, y por eso, y por eso, y por eso el agua no tiene color. Pero en realidad el agua no tiene color porque así es, ¿sí? Así está en la naturaleza. O sea, porque el sol lo vemos amarillo en el día. O sea, ¿por qué está amarillo? Así es, ¿sí? No sé, por qué la papaya es amarilla y por qué la sandía es verde? Así fueron diseñados. Claro, alguien va a decir, no, es que los pigmentos que tienen las cáscaras son diferentes. Sí, pero, o sea, ya la sandía, alguien dijo, la sandía va a ser verde y punto, ¿verdad? Es su naturaleza. Entonces, eh, ¿por qué 8 electrones? Realmente, ¿verdad? Puede ser de que tal vez encontremos algún tipo de explicación por ahí, pero la cuestión es que así es. Sí, así está puesta la naturaleza. Entonces, los 8 electrones coinciden con los gases nobles y coinciden con el comportamiento noble, coinciden con con que nosotros ponemos un gas noble contra cualquier elemento y no pasa nada, ¿sí? Porque ellos están sumamente estables. Entonces, los científicos vieron que esta interacción que hay entre los átomos es para lograr ese octeto, para lograr esos 8 electrones en la última capa. Y esto de intercambiar los electrones o de compartirlos genera unas fuerzas de atracción que al final es lo que mantiene unidos a los átomos y es lo que nos termina formando los compuestos. ¿Sí? Básicamente esa es la historia. Ujú. Entonces, dentro de este mundo de los enlaces químicos o de las fuerzas, las uniones químicas, hay tres tipos de uniones. Están las uniones iónicas, están las uniones covalentes, que dentro de las covalentes podemos tener una subdivisión de covalente polar y covalente no polar. Y tenemos una última categoría de uniones que son las uniones metálicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de esos tipos de unión tiene sus características. O sea, eh, algo que lo define. O sea, ¿qué es un enlace iónico? Y entonces hay una explicación para eso, ¿sí? Pero aquí lo que, y salvando la situación de que no hemos visto esto en la teoría y no pretendería yo explicar hoy como cuando vaya a explicar esto en la teoría, salvemos decir de que son esos tres tipos de uniones. Ahora, cada sustancia química tiene unas propiedades, solubilidad, densidad, conductividad eléctrica, su apariencia también, algunas son cristalinas, algunos son sólidos, rígidos, algunos son gaseosos. Resulta que se ha encontrado que dependiendo del tipo de unión química que exista, dependiendo del tipo de enlace, así son las características de la sustancia. Y eso es lo que en eso nos vamos a enfocar nosotros en este experimento, ¿sí? En ver cómo eh, el tipo de enlace determina las características físicas de las sustancias, ¿sí?
De momento, para no dejarlo así como sin explicar, los enlaces iónicos son enlaces en donde un átomo le entrega totalmente, le transfiere electrones a otro, ¿sí? Hay átomos que tienen una tendencia a donar electrones, mientras que hay otros que tienen tendencia a recibirlos. Entonces, cuando uno pone esos átomos que tienen esa complementariedad, eh, pues se unen, ¿sí? Y en realidad, si lo vemos en la naturaleza, ¿verdad? Eso hay muchísimas cosas en las que se repite, ¿verdad? Em, en donde las cosas están emparejadas, o sea, hay algo en la naturaleza que está hecho para otro, ¿verdad? Para una pareja. Entonces, en este caso, los elementos químicos en general, hay algunos que tienen tendencia o posibilidad de entregar electrones y otros que tienen tendencia o posibilidad de aceptarlos. Entonces, cuando se encuentran este tipo de eh, átomos, pues el enlace es iónico. Ahora, un tip así rapidísimo, muy fácil para casi no equivocarse de que un enlace va a ser iónico. Normalmente, metales que estén al lado izquierdo de la tabla periódica, ¿sí? Si yo los enlazo con no metales que están al lado derecho, bueno, todos los no metales están al lado derecho, ¿verdad? No hay ninguno que esté al lado izquierdo, pero en general, si yo tengo un metal contra em, un no metal, muy probablemente ese enlace va a ser iónico, ¿sí? Pensemos en el compuesto iónico más común que tenemos en nuestras casas, el cloruro de sodio, ¿sí? El sodio es un metal, el cloro es un no metal, enlace iónico, ¿sí? Prácticamente hay compuestos que sean un metal contra un no metal y que no sean iónicos. Sí, sí hay. Pero casi que en general, si yo tengo un metal contra un no metal, casi será iónico, ¿sí? Los metales tienen tendencia a donar electrones. Por eso sus números de oxidación son positivos, ¿sí? El sodio es +1, el calcio es +2, el hierro es +3, el oro puede ser +1 y +3, la plata puede ser +1, el zinc puede ser +2, ¿sí? Todos esos metales son de número de oxidación positivo. Y los no metales son más bien de número de oxidación negativo porque tienden a ganar electrones, ¿sí? Bien, aquí viene como una pequeñita explicación de que es que los electrones se transfieren de los metales a los no metales y de esa manera quedan equilibrados en el objeto, ¿ok? Hay otra posibilidad que es que los electrones no se transfieran totalmente como en este caso, que el electrón pasa totalmente al otro átomo, sino que eh, se comparten uno o más pares de electrones. ¿Por qué se comparten en este caso? Porque ambos átomos involucrados necesitan los electrones, entonces no los pueden entregar. Ujú. Esto generalmente es entre compuestos, perdón, entre elementos no metálicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, agua, H2O, ¿verdad? Es hidrógeno que es un no metal, oxígeno que es un no metal, es enlace covalente. Eso jamás podría ser iónico, ¿sí? ¿Qué otro compuesto? Dióxido de carbono. Ujú. Tengo el carbono que es un no metal, el oxígeno es un no metal, fijo es covalente. Ujú. ¿Qué otro compuesto? Bueno, hay muchísimos compuestos covalentes, ¿sí? Estamos. Entonces, aquí lo que ocurre es que ambos átomos involucrados necesitan los electrones, no los pueden donar. Entonces se ponen de acuerdo y los comparten, ¿sí?
aquí hay una pequeña gráfica sobre eso. Por ejemplo, el hidrógeno, para alcanzar estabilidad, el hidrógeno es la única excepción, perdón, dijimos que la regla del octeto tiene excepciones, ¿verdad? Pero digamos, el hidrógeno no es una de esas excepciones, sino que el hidrógeno es especial porque el hidrógeno se trata de parecer al gas noble llamado helio, y el helio tiene dos electrones, ¿sí? Todos los demás elementos de la tabla periódica quieren parecerse a gases nobles que tienen 8 en su última capa, pero el hidrógeno busca parecerse al helio. Entonces el hidrógeno no le puede dar este electrón al cloro porque él más bien ocupa dos. Y el cloro, si lo ven, eso es una representación de Lewis. Esto no lo mencioné al principio, pero eso es una representación de Lewis. Esos puntitos que se pone aquí son los electrones en la última capa del cloro. No se dibujan los electrones que están adentro, sino solamente los de la última capa. Y si vemos, aquí tenemos 7 electrones. Entonces al cloro le falta uno para completar el octeto. Sería bueno que el hidrógeno se lo diera, pero el hidrógeno no está dispuesto a darlo porque lo ocupa dos. Entonces, ¿qué hacen? Se acercan sus nubes electrónicas de tal modo que este electrón rojito, que era del hidrógeno, está tan cerca de la nube electrónica del cloro que el cloro siente que este electrón rojo, que era del hidrógeno originalmente, también le pertenece y entonces encuentra la estabilidad. Y al hidrógeno le pasa lo mismo. No suelta el rojo, pero el que estaba desapareado del cloro también se acercó mucho a él y entonces entra como dentro de su onda o dentro de su esfera. Y entonces él siente que está equilibrado con dos. Ajá. Eso es el enlace covalente, entonces. Ujú. Esos Este par de electrones queda compartido y es el que está generando la fuerza de unión entre los dos átomos. ¿Ok? Hay enlaces covalentes dobles donde se comparten dos pares de electrones y hay enlaces covalentes triples donde se comparten más bien tres pares de electrones. ¿Sí? Eso depende de la posibilidad que tengan los átomos de formar más enlaces. Y otra cosa, aparte de mencionarles de los enlaces covalentes, de que comparten y que también pueden ser dobles o triples, es que los enlaces covalentes, a pesar de que comparten, puede ser que alguno de estos átomos tenga más fuerza de atracción que otro. Y si es así, si hay mucha diferencia en la fuerza de atracción, por ejemplo, el cloro es un elemento muy fuerte en atracción, el hidrógeno es moderado. Entonces, podríamos decir que en cierto modo es como si este par de electrones fuera una cuerda que está uniendo a los átomos, ¿verdad? Pero supongamos de que el cloro fuese más fuerte que el hidrógeno, entonces siguen unidos y están compartiendo la cuerda, pero digamos que la molécula siente como que está siendo desplazada hacia la parte donde está el cloro, ¿sí? Entonces, cuando hay un desbalance en las fuerzas, eso se llama enlace covalente polar, ¿sí? Y ese desbalance en las fuerzas depende de si los elementos tienen mucha diferencia en la fuerza de atracción o también depende de la cantidad de electrones libres que tenga algún lado de la molécula, ¿sí? Aquí, en este caso, son ambos casos. El cloro tiene 6 electrones sin enlazar, eso le da muchísima carga al lado derecho de la molécula. Y también por naturaleza el cloro es más fuerte que el hidrógeno, atrayendo los electrones enlazados. Entonces, si la molécula está sintiendo como un desbalance hacia el lado del cloro, ¿sí? Y después están los enlaces metálicos, que de ellos en realidad no solemos hablar mucho en química general, no tienen, como decir, tanta aplicación, pero normalmente hay tantos electrones libres entre todos
los átomos que forman una determinada cantidad de metal que normalmente se le llama un mar de electrones o una nube de electrones libres que están rodeando y al mismo tiempo ayudando a mantener unidos a los átomos de metal. Esa cantidad tan grande de electrones libres es lo que hace que los metales sean excelentes conductores de la electricidad, porque la electricidad es un flujo de electrones y si tenemos electrones libres en un metal, pues eso va a facilitar que se transporte la corriente. Y también él les ayuda con lo que es la transferencia de calor. Sí, muy bien, muy bien. Bien, entonces, em, eso es como en teoría qué son los enlaces, ¿verdad? ¿Qué tipos de enlaces existen y cuáles son sus características? Pero lo que nosotros vamos a estar evaluando en el laboratorio es lo que está aquí en el cuadro 1.7. ¿Qué apariencia física tienen las sustancias a temperatura ambiente? ¿Qué pasa con su punto de fusión? ¿Qué pasa con su solubilidad? ¿Qué pasa con la conductividad cuando está en estado puro? ¿Y qué pasa si se logra disolver en agua? ¿Verdad? Si hay disolución acuosa de la sustancia, ¿qué pasa con la conductividad eléctrica de esa sustancia? ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a estar haciendo en el laboratorio es que vamos a ver cuál es la apariencia física de la sustancia, o sea, si es un sólido, si es un líquido. No vamos a trabajar con gases, pero vamos a ver si es un sólido, si es un líquido, si es cristalino o si más bien es como una forma indeterminada, si es sólido, pero es más como una masa, sino como cristales. Entonces, vamos a notar esa parte de la apariencia física. El punto de fusión no lo vamos a determinar, pero sí vamos a tratar de disolver las sustancias, ¿sí? Vamos a tratar de disolverlas eh, en agua y en éter, ¿sí? El éter es un disolvente no polar y el agua es polar. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la solubilidad, las sustancias con enlace iónico, vean que sí son solubles en agua, ¿sí? Mientras que las de enlace metálico son insolubles en cualquier disolvente. O sea, si es agua o éter, no se va a disolver, ¿sí? Enlace metálico, pensemos en un clavo de hierro, ¿sí? Un clavo de hierro no se disuelve en agua, ni tampoco se disuelve en éter, ¿sí? O sea, las sustancias con enlace metálico no son solubles. Ujú. Si son iónicas, sí son solubles. Y si son covalentes, ahí viene un asunto. Es que hay algunas covalentes que sí se disuelven. ¿Cuáles? Las covalentes polares. ¿Sí? Las covalentes polares sí se disuelven, pero las covalentes no polares no se disuelven. ¿Sí? Entonces, eso es como lo que vamos a estar revisando en solubilidad. En apariencia es muy sencillo porque em, las sustancias iónicas siempre son sólidos cristalinos y que tienen una estructura frágil. O sea, son cristalitos que se pueden quebrar, pulverizar. ¿Sí? Siempre los iónicos tienen esa eh, particularidad. Los que tienen enlace metálico, bueno, por favor, ¿verdad? Es muy notorio porque son sólidos, son brillantes, eh, normalmente son maleables o se puede modificar su forma. Este, todos son sólidos excepto el mercurio, ¿verdad? El mercurio es un elemento metálico que es líquido, ¿verdad?
interesantísimo. Mercurio es súper, súper interesante. Pero todos los demás metales son sólidos. Todos los demás metales son sólidos. Entonces, eh, sería entonces lo que estaríamos viendo ahí en características. ¿Qué pasa con los covalentes? Ahí sí es muy variado, digamos. Los covalentes pueden ser gases, pueden ser líquidos, pueden ser sólidos cristalinos o pueden ser sólidos de una forma determinada. Sí, entonces no sería como muy claro, ¿verdad? Lo que sí es muy fácil distinguir los metálicos y eh, si es un sólido cristalino, casi casi que uno diría que podría ser iónico, pero todavía habría que averiguar un poquito más porque sí existen covalentes también cristalinos. ¿Sí? El mejor ejemplo es la sal y el azúcar que nosotros usamos en casa. La sal es cloruro de sodio y bueno, habrán visto que dependiendo del granito o de la pulverización con la que uno tenga la sal y el azúcar, ¿verdad? Podrían incluso hasta confundirse, ¿verdad? Por apariencia. Em, y este, el azúcar es sacarosa, que posee enlaces covalentes, ¿sí? El azúcar posee enlaces covalentes, em, pero covalente polar, entonces sí se disuelve en agua. Entonces, a la hora de uno definir si una muestra es sal o azúcar, el disolverse en agua no sería un factor diferenciante. ¿Sí? Otra cosa que vamos a hacer es que vamos a, con el aparato para determinar si una sustancia conduce o no, es un aparato que vamos a tener en el laboratorio, vamos a ver si la sustancia conduce en estado puro, o sea, vamos a tomar una muestrita de la sustancia y vamos a tratar de que se encienda el bombillo del aparato medidor al poner la sustancia en contacto con las puntas del aparato, ¿ok? Pero en realidad ni las sustancias iónicas ni las covalentes conducen la electricidad en estado puro. Únicamente las sustancias metálicas conducen la electricidad en estado puro, ¿sí? Sin embargo, hay algo muy interesante. Podemos hacer una prueba que no la vamos a hacer con los metales porque los metales son insolubles, ¿verdad? O sea, ya sabemos que no se van a disolver, pero nosotros podríamos tomar sustancias iónicas y covalentes y hacerles la prueba a ver si se disuelven en agua. Si no se disuelve, fijo es covalente no polar. ¿Sí? Si yo tomo una sustancia y la trato de poner la pongo en agua y no se disuelve, en agua es covalente no polar. Ujú. Pero si se disuelve, si yo tengo una muestra que no sé qué es y si se logra disolver, entonces aquí viene la clave. Si esa sustancia que uno logró disolver es iónica, resulta que cuando uno pruebe el agua donde está disuelta, sí va a conducir la electricidad. Pero si uno hace esa misma prueba del agua donde está disuelta la covalente, no va a conducir la electricidad. ¿Sí? Esa es una clave que nos va a ayudar a nosotros entonces a diferenciar. Entonces aquí lo que vamos a hacer básicamente es examinar todas las sustancias que vimos antes en el listado de reactivos que vamos a utilizar y hacerle una serie de pruebas de ver su apariencia, ver su solubilidad, ver su conductividad eléctrica, para que con base en esas anotaciones podamos clasificar esas sustancias en iónicas, covalentes polares, covalentes no polares o metálicas. ¿Sí? Bien, entonces
Yo quiero que seguiría ese procedimiento, pero para más claridad lo que vamos a hacer es ver el video que está en la plataforma. Ok. Vamos a la sesión 4 y vamos a... Sí se escucha, ¿verdad? Sí, profe. Sí, correcto. Excelente. Entonces vamos a darle a reproducir y ponemos bastante atención. Bienvenidos estudiantes al Laboratorio de Química de la UNED. En esta ocasión vamos a trabajar la práctica de laboratorio denominada enlaces químicos. El objetivo general de esta práctica es analizar de forma experimental los tipos de enlaces a través de las características de las sustancias. Para facilitar el video realizaremos un cambio en el orden del procedimiento del manual. Lo que realizaremos es lo siguiente. Primeramente, analizaremos la apariencia física de la sustancia. Luego realizaremos una prueba de conductividad eléctrica en estado puro. A continuación, realizaremos una prueba de solubilidad en agua y a la vez una prueba de conductividad eléctrica en estado acuoso. Y finalizaremos con una prueba de solubilidad en éter. Observemos la apariencia de esta sustancia. ¿Cómo la describiría? Probemos su conductividad eléctrica. Como puede ver, sí conduce la electricidad. Ahora probaremos su solubilidad en agua. Como podemos observar, no se disuelve en agua. Ahora probaremos la solubilidad en éter. Como podemos observar, no se disuelve en éter. Probemos la conductividad eléctrica en agua. No conduce la electricidad. Observemos la apariencia física de esta sustancia. ¿Cómo la describiría? Ahora probaremos su conductividad eléctrica. Como podemos ver, sí conduce la electricidad. Ahora probaremos la solubilidad en agua. Como podemos observar, no se disuelve en agua. Ahora probemos su conductividad eléctrica con el agua. Como podemos observar, no conduce la electricidad. Ahora probemos su solubilidad en éter. Como podemos observar, no hay una disolución en éter. Observemos la apariencia de esta sustancia. ¿Cómo la describirías? Ahora realicemos la prueba de conductividad eléctrica. Como podemos observar, esta sustancia no conduce la electricidad. Ahora realizaremos la prueba de solubilidad en agua. Como podemos observar, esta sustancia sí se disuelve en agua. Probemos la conductividad eléctrica en agua. No hay conducción eléctrica. Ahora probaremos la solubilidad en éter. Como podemos ver, la sustancia no se disuelve en éter.
Ahora, observemos la apariencia de esta otra sustancia. ¿Cómo la describirías? Realicemos la prueba de conductividad eléctrica. Como puedes observar, Perdón, ahí se ve como repetitivo, porque lo es, sí, porque lo es. Entonces, vamos a hacer estas mismas determinaciones con todas las sustancias que tenemos ahí presentes en el listado, ¿verdad? Entonces, vemos su apariencia física, vemos si conduce la electricidad en estado puro, vemos si se disuelve en agua, vemos si se disuelve en éter. Y al frasquito donde se hizo la prueba de agua también le vemos si esa agua conduce la electricidad después de que se trató de disolver la sustancia o no. ¿Sí? Entonces es repetitivo para todas las sustancias de la lista. no hay conducción eléctrica. Ahora realicemos la prueba de solubilidad en agua. Como podemos observar, la sustancia sí se disuelve en agua. Ahora probemos la conductividad eléctrica en agua. Como podemos observar, sí hay conducción eléctrica en estado acuoso. Ahora probemos la solubilidad de esta sustancia en éter. Como podemos observar, no hay una solubilidad en éter. Ahora observemos la apariencia física de esta otra sustancia. Descríbela. Vamos a probar su conductividad eléctrica en estado sólido. Como podemos ver, no conduce la electricidad. Ahora probemos su solubilidad en agua. Como podemos observar, la sustancia sí se disuelve en agua. Ahora probemos su conductividad eléctrica. Podemos ver que sí hay conductividad eléctrica en estado acuoso. Ahora probemos su solubilidad en éter. Como podemos ver, no hay una solubilidad en éter. Ahora observemos la apariencia física de esta otra sustancia. Descríbela. Probaremos su conductividad eléctrica en estado sólido. No conduce la electricidad. Ahora probaremos la solubilidad en agua. Como podemos ver, la sustancia sí es soluble en agua. Probemos su conductividad eléctrica. No hay conductividad eléctrica en estado acuoso. Ahora probaremos su solubilidad en éter. Como podemos observar, no hay solubilidad en éter. Ahora observemos la apariencia física de esta otra sustancia. Descríbela. Probemos su conductividad eléctrica. Como podemos ver, no hay conductividad eléctrica. Ahora probaremos su solubilidad en agua. Como podemos ver, no hay solubilidad en agua. Ahora probemos su conductividad eléctrica en estado acuoso. Como podemos ver, no hay conductividad eléctrica. Ahora probemos su solubilidad en éter. Como vemos, esta sustancia sí es soluble en éter.
Con todas las pruebas que hemos realizado, ustedes pueden elaborar un cuadro de clasificación de sustancias de acuerdo a los enlaces químicos. Esperamos que ese audiovisual haya sido de su agrado y le ayude con el desarrollo de su práctica de laboratorio. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Ahí tal vez por un aspecto didáctico, un aspecto del video, ellos, las cantidades que utilizaron de cada sustancia fueron bastante, ¿verdad? Y también usan beakers. Eh, entonces, es probable que nosotros más bien vayamos a usar tubos de ensayo para poner cantidades más pequeñas. Y eh, en el caso de em, la prueba de conductividad eléctrica, sí tendríamos que ver qué recipiente utilizamos para que las puntitas eh, del sensor de electricidad puedan entrar, ¿verdad? Sí puedan entrar eh, y se puede hacer la determinación. Pero bueno, eso ya lo veremos propiamente en el laboratorio. El experimento 8, en realidad, no es un tema como este que estábamos viendo del experimento 7, que es un tema de enlace químico, ¿verdad? Sino que el experimento 8 es un experimento en el cual vamos a hacer algo que se conoce en química como síntesis. Síntesis es cuando yo elaboro un producto químico complejo a partir de precursores o sustancias previas a él, que son más simples. Y lo valioso de la síntesis química es que normalmente las sustancias precursoras o las sustancias básicas no solamente son más abundantes que la sustancia compleja que nosotros vamos a sintetizar, sino que son más baratas. Entonces, eh, de hecho, eh, la industria química, gran parte de la industria química a nivel mundial, de lo que se ocupa es de hacer síntesis de compuestos. Entonces, toman sustancias básicas, baratas y abundantes y las llevan por una ruta en las cuales por medio de reacciones químicas y separaciones se va agregando más complejidad a la molécula, de manera que al final queda una molécula mucho más compleja, más valiosa, más útil y que se puede vender por más dinero. ¿Sí? Entonces, prácticamente cualquier fármaco que nosotros pensemos, ¿verdad? No se extrae naturalmente así con la complejidad que tiene, sino que es generado en el laboratorio por medio de lo que se conoce como síntesis. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el manual sobre eso, pero no recuerdo que dijera mucho, ¿verdad? O mucho más de esto que yo acabo de mencionar, ¿verdad? Lo que vamos a sintetizar es una sustancia química súper común para nosotros, ¿verdad? Y muy famosa, que se llama aspirina, que su nombre químico es ácido acetil salicílico. Es el nombre químico de aspirina. Aspirina es el nombre comercial. Ujú. Bien, aquí vamos a usar unos materiales que prácticamente sí son los mismos que usamos siempre. Y vamos a estar usando ácido salicílico, ácido acético, que son sustancias básicas más sencillas. Las vamos a unir, ¿verdad? Vamos a usarlas
a ellas para sintetizar la aspirina con ayuda también de ácido fosfórico y de agua destilada. Estamos. Entonces aquí lo que dice es eso, ahora que la síntesis química se refiere a los procesos mediante los cuales se obtienen compuestos químicos a partir de sustancias más simples. Uno de los principales objetivos de la síntesis química, además de producir sustancias químicas nuevas, es desarrollar métodos más simples, económicos y eficientes para obtener en el laboratorio sustancias que están en la naturaleza. Eso es súper importante, ¿verdad? Ese razonamiento, o sea, no sé, por ejemplo, cuando uno ve un saborizante de fresa, ¿verdad? Y qué sé yo. Bueno, no sé si a ustedes les gusta la gelatina. Ahorita se me pone de ejemplo eso. A mí me encanta la gelatina, pero de todos los sabores, el sabor a cherry, ¿verdad? El de cereza es mi gelatina favorita. Ok, ese sabor no es natural, ¿sí? Es parecido al natural, pero ellos lo que encontraron fue una serie de sustancias básicas que se pueden sintetizar o se pueden unir mediante alguna ruta química para dar al final una sustancia que tiene el sabor de la cereza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese proceso de síntesis es más barato y puede producir muchas más toneladas de sabor de cereza que si agarráramos las cerezas que existen en la naturaleza y les extrajéramos el sabor y lo pudiéramos tener a disponibilidad para entonces generar otros productos. ¿Me comprende? O sea, me acuerdo que mi mamá a veces decía, uy, no es que ese jugo son puros químicos, ¿verdad? Y cuando yo empecé a estudiar química en la universidad, yo le dije, ma, vea, deje de decirlo así, porque en realidad un jugo de naranja natural también es una sustancia química, solo que es natural, ¿verdad? Cuando uno tiene un jugo de naranja, ¿verdad? Perdón por dañar la marca, ¿verdad? Pero Hi-C, por ejemplo, es Hi-C de naranja, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, no tiene ni gota de jugo natural, es un saborizante artificial, ¿ok? Pero ese saborizante artificial es una sustancia química y el jugo de naranja natural también es una sustancia química. Entonces, digamos, en aquel momento mi mamá lo que quería decir es que era sintético, ¿sí? Que el jugo de paquetillo, ¿verdad? O el de Hyson era sintético. Esa era la palabra correcta. Es un jugo sintético, no es natural. Ahí sí, pero no es que el jugo, el jugo de paquetillo era un jugo químico, ¿verdad? Y el jugo de naranja natural es natural, no, o sea, no, el jugo de naranja natural no es químico, ¿no? Sí es químico. Ambos son químicos. Lo que pasa es que uno es un químico sintetizado por la naturaleza en un árbol que tiene unas reacciones químicas ya integradas en su naturaleza para generar la sustancia que le llamamos jugo de naranja, mientras que el otro es sintetizado en el laboratorio artificialmente para darnos algo muy parecido a ese sabor con el que relacionamos la naranja. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de la síntesis es que nos permite abaratar costos, ser más eficientes y producir sustancias que están en la naturaleza, pero las podemos sacar de otras partes artificialmente. ¿Sí? Esa es la idea. Y ya, eso es, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer una síntesis. Vamos a partir de que vamos a tener una sustancia inicial llamada ácido salicílico y otra que se llama anhidrido acético y vamos a ponerle, ese triangulito significa calor. eh, Vamos a utilizar también un poquito de ácido fosfórico y vamos a provocar que entonces a partir de estas dos sustancias podamos sintetizar el ácido acetil salicílico, que es la aspirina,
y nos va a dar también una sustancia líquida residual que se llama ácido acético. Entonces, la idea de hacer esta síntesis es, pues, ver que vamos a lograr un sólido blanco típico de la aspirina y vamos a hacer un pequeñito ejercicio también de cálculo de porcentaje de rendimiento, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto anteriormente, eh, pero es el rendimiento experimental, o sea, lo que nosotros vayamos a recuperar de aspirina real dividido em, entre lo que teóricamente debimos haber obtenido basado en la materia prima que vamos a utilizar. ¿Estamos? Ok, entonces vamos a ver el video, ¿está bien? Porque no hay mucho más que explicar ahí. Bienvenidos al laboratorio de la UNED. El día de hoy realizaremos la práctica de laboratorio denominada síntesis de la aspirina. El objetivo principal es aplicar una técnica de síntesis química y el cálculo del rendimiento de su reacción. El equipo que vamos a utilizar es el siguiente: balanza, agitador y calentador, junto con el sistema de baño María, ácido salicílico, ácido fosfórico al 85%, anhídrido acético, agua, papel filtro, vidrio reloj, beaker, probeta, embudo Buchner, Kitasato, bomba de vacío y una estufa. Antes de iniciar el procedimiento, tomamos la pipeta con agua y la colocamos en un baño de agua con hielo. También verificamos que la estufa esté encendida y a la temperatura indicada. Se colocó previamente 1 gramo de ácido salicílico en el recipiente. Ahora colocaremos 4 mililitros de anhídrido acético lentamente. Ahora debemos agregar 5 gotas de ácido fosfórico. Ahora bajamos el sistema para colocarlo en el baño María. Ponemos a agitar y además aplicamos temperatura. Debemos vigilar que la temperatura permanezca entre 70 y 80 grados Celsius por aproximadamente 15 minutos. ¿Qué pasaría si la temperatura sobrepasa los 80 grados Celsius? Una vez transcurridos los 15 minutos, debemos retirar el recipiente del baño María. Ahora debemos colocar el agua que hayamos enfriado previamente en la pipeta. Son 20 mililitros. Ahora debemos de colocarlo en un baño con hielo para finalizar el proceso de cristalización. Acá debemos dejarlo hasta que aparezca un precipitado. Seguidamente tomamos 2 papeles de filtro y los colocamos en la balanza. Anotamos su masa. Tomamos uno de estos papeles y lo vamos a colocar en el embudo. Vamos a fijarlo con un poco de agua y encendemos nuestra bomba de vacío. Podemos observar que ya hay una formación de cristales, pero debemos filtrarlos. Podemos realizar lavados con agua fría.
y esperamos a que termine el proceso de filtración. Retiramos nuestro embudo. Ahí, chicos, si ustedes ven, ella encendió o usó una bomba de vacío. Es el motorcito que se escuchó ahí, ¿verdad? ¿Eso qué es? Eso es como un succionador. Entonces, digamos, uno vierte los materiales aquí dentro del embudo y, por decirlo así, por abajo esa bombita de vacío está chupando o succionando el aire. Entonces, obliga a que lo que uno está poniendo para filtrar se filtre con más fuerza o más rapidez. ¿Sí? Eso es muy bueno para cuando uno necesita hacer una filtración un poco más rápida. ¿Sí? Y también porque a veces, pues los filtros, los papeles filtro tienen una cierta capacidad, ¿verdad? Eh, que tal vez si uno nada más vierte aquí arriba y por gravedad espera a que el líquido pase el filtro, mm, puede o que tarde mucho o que tal vez no lo logre, ¿verdad? O no lo logre de una manera apreciable. Entonces se utiliza normalmente esta bomba de vacío para forzar, para forzar la filtración, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va este semestre, porque el semestre pasado, si no recuerdo mal, no teníamos bomba de vacío en el laboratorio de la Juela, ¿sí? Entonces, de no tenerla este semestre tampoco, nos tocaría hacer la filtración, como hemos hecho la filtración en otros momentos, simplemente por gravedad, o sea, vamos a verter el líquido con los cristales en la parte de arriba del filtro y lo vamos a dejar ahí. Vamos a esperar a que la gravedad haga su trabajo y el líquido termine cayendo al ritmo natural que tenga. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por aquello, no recuerdo si eso era una pregunta del quiz o no. Me parece que sí, por eso es que lo estoy mencionando. ¿Cuál es el uso de la bomba de vacío, ¿verdad? En esta filtración, esta síntesis. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Igualmente, se use vacío o no, el sólido, los cristales van a quedar en el papel, que es lo que ella ya va a mostrar aquí a continuación. Y pasamos el papel filtro junto con los cristales al vidrio reloj. Tomamos el otro papel filtro, lo colocamos encima y llevamos a la estufa por 20 minutos a la temperatura indicada. Estufas sí tenemos en el laboratorio, ¿sí? ¿Para qué se usan las estufas? Son como unos hornitos de secado. Esto aquí, recuerden que lo que nosotros queremos hacer es una determinación del peso de cristales obtenido para sacar cuál es el rendimiento de la reacción. Pero esos cristales, como los acabamos de filtrar, están mojados. Y de hecho, el papel filtro es el que está más mojado. Ahora, los cristales están humedecidos en su superficie, pero el papel sí está verdaderamente mojado. Entonces, ocupamos meterlo en la estufa para secar el papel, para que cuando vayamos a hacer el pesaje no estemos pesando agua, ¿verdad? Y vayamos a tener una lectura errónea. Entonces, por eso vamos a ocupar la estufa. Luego de transcurrido el tiempo y los cristales han enfriado a temperatura ambiente, procedemos a determinar su masa con los dos papeles filtro. Anotamos el resultado. Recuerde que con todos los datos obtenidos podemos llenar los cuadros de resultados y además debe de calcular el rendimiento de la reacción.
Esperamos que este laboratorio haya sido de su agrado y a la vez que le ayude con el desarrollo de su práctica de laboratorio. Muchas gracias. Ok, ¿dudas, chicos? Sea con este de la aspirina o con el enlace químico. No, profe, todo claro. Ok. Excelente, excelente. Entonces, bueno, esa sería la explicación para el día de hoy. Nos tocaría entonces la elaboración de las libretas para esta semana, sí, libretas 7 y 8. Recuerden actualizar también la hojita de índice para indicar que tenemos esas prácticas adicionadas en el manual, perdón, adicionadas en su libreta. Y pues, esos videos, ¿verdad? Porfa, repásenlos durante la semana. También esta grabación, si necesitaran repasarla, ya la voy a colocar de una vez en YouTube para que nos quede ahí disponible, para que ustedes también, si necesitan, puedan repasarla, pero si no, por lo menos repasar estos videos de las prácticas para que estén bien claros en cómo es que vamos a ejecutar los procedimientos. ¿Está bien? Entonces, sería todo por hoy y nos vemos el próximo sábado en el laboratorio de la Juela. ¿Estamos? Chao, que tengan buen Muchas día. gracias, profe. Gracias, chao, profe. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Bye. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Con gusto. Bye bye.